Buen día, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Al tema de hoy lo voy a titular El sistema del mundo. La Biblia nos enseña y dice: no amemos el mundo. ¿Qué cosas no debemos amar del mundo? Hago una pregunta. No debemos amar el orden del mundo que es contrario a Dios. El sistema establecido, el comportamiento, la moda, el estilo de vida, el gobierno del sistema del mundo, las religiones del mundo. Y ahí puedo seguir enumerando, etcétera, etcétera. Muchas de las leyes de los gobiernos son anticristianas. Muchos sistemas establecidos en las sociedades son antidios y son anticristianas. Primera de Juan, vamos a la Biblia y aquí vamos a entender algo un poquito más profundo. Primera de Juan capítulo 2, versículo del 22 al 23. Dice así la palabra del Señor: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Quien niega a Jesús, quien niega que Jesús es el Mesías y lo que Él hizo en la cruz para redimir a la humanidad, es un mentiroso. Así sea la persona más elocuente, sabia e inteligente que existe en esta tierra. Quien niega que Jesús es el Mesías y lo que hizo en la cruz para redimir a la humanidad es un mentiroso, sea quien sea. Quien niega a Dios, al Padre y a su Hijo Jesucristo es un mentiroso y anticristo. Esto hay que hablarlo así claramente para que todos entiendan. Si alguien niega a Cristo solamente aceptando a Dios, no tiene al Padre. Si usted niega a Cristo, no tiene al Padre, no importando cuánto usted afirme que adora a Dios al Padre. Esto hay que explicarlo porque hay muchas religiones alrededor del mundo que adoran a Dios. Ellos dicen que adoran a Dios y que sirven a Dios. Pero la Biblia es clara: el que no adora y sirve a Jesucristo, el que no tiene a Jesucristo, el que no cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Redentor del mundo, no tiene a Dios, no tiene al Padre. Esto está claro en las Escrituras. Esto es así de simple. Hay un solo medio: Cristo y la obra del Calvario. ¿Qué dice Juan 14:6? Esto es un versículo que todos se lo conocen. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
No hay otro medio para llegar a Dios que no sea por Jesús y el sacrificio del Calvario. No existe salvación para el hombre a través de otros medios que no sea Jesús y la obra de la cruz. Y el apóstol el apóstol Pedro le dijo esta verdad a los judíos que solo creían en Dios como Padre. Él le dijo ahí en los Hechos 4:12, dijo, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y él se lo dijo a estos judíos que en muchas ocasiones quisieron asesinarlo, que lo encarcelaron y estaban haciendo planes para matarlo, que mataron a unos cuantos discípulos del Señor. Se los dijo sin miedo, sin tapujo, sin rodeo. Les dijo, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Es solo a través de Jesucristo. Solo Jesús tiene la llave de la salvación y de hecho es la única salvación. No existen dos salvaciones, ni tres, ni cuatro, solo una y tiene un nombre: Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo esto quiere decir que si el hombre está practicando otras religiones, doctrinas y sistemas del mundo, pensando que está rindiendo culto a Dios, tal o tales personas están viviendo en una mentira. No hay modo de salvarse al no ser que vengamos a Jesús arrepentidos, aceptando y creyendo en el sacrificio de la cruz. Es por esta gran salvación que tenemos en Jesucristo que el diablo hace guerra contra ella más que cualquier otra cosa. En el pasado se oraba a Dios en las escuelas, se estudiaba la Biblia, pero el sistema del mundo logró sacar de las escuelas la Biblia y la oración. En el pasado la homosexualidad la trataban como una abominación. Hoy día la tratan como una preferencia sexual. En el pasado el cristiano vivía en santidad. Hoy día la gran mayoría de los cristianos viven y practican todo lo del mundo. Los cristianos modernos cambian de parejas como si fueran autos. Los cristianos modernos aceptan otras religiones como medios de llegar a Dios y muchos dicen, Dios está en todas las religiones, cada cual adora a Dios a su forma. O sea que el sistema del mundo, el estilo de vida del mundo cada día se aleja más y más de Dios. El cristiano, queridos hermanos, debe obedecer las leyes del país donde viva. Las leyes del país donde viva, siempre y cuando no viole nuestra conciencia de la fe en Jesucristo. Debemos orar por nuestros gobiernos, orar para que les vaya bien, para que Dios les dé sabiduría. Pero primero que nada está el gobierno de Dios sobre nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice la Biblia, Juan 17:16,
no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y después Pablo dijo algo poderoso que nos enseña cómo debemos caminar en este mundo. Segunda de Corintios, capítulo 10, del versículo 3 al 6, dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Por supuesto que aún no tenemos cuerpos glorificados, todavía estamos viviendo en un cuerpo humano, pero aún así no debemos militar según nuestras habilidades humanas, sino más bien con el poder del Espíritu Santo. Las armas carnales son aquellas que son inventadas por el hombre. Nuestra arma es el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese sacrificio rompió y rompe cualquier fortaleza, cualquier maldición. De hecho, la predicación de la cruz es el poder de Dios para la salvación de toda la raza humana. No existe otro sistema. Ese es el poder de Dios, el poder de Dios y el poder de Dios. Por medio de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, escuche bien esto, que esto está poderoso, mis queridos hermanos. Por medio de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, derribamos fortalezas filosóficas, derribamos todo esfuerzo que el hombre hace ajeno a la cruz de Cristo, derribamos todo el orgullo del corazón humano que se levanta contra el conocimiento de Dios. Por medio del conocimiento del Evangelio y el poder del Espíritu Santo, podemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando el creyente mira exclusivamente al Calvario, estamos llevando nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Porque es allí en el Calvario donde se halla toda la victoria del creyente. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda en todas las áreas para caminar en victoria total. Pero en vez de hacer esto, la iglesia, en vez de estar predicando y enseñando todas estas grandes verdades, está enseñando la basura del mundo, que no salva ni bendice a nadie. Hoy día usted solo escucha un mensaje del mundo. Lo que escucha es mensajitos del mundo, de filosofías, de prosperidad, de éxito, que le adaptan varios versículos bíblicos para hacerlos sonar bíblicos, pero no son mensajes bíblicos, son mensajes del mundo. Son, aunque suenan lindos, sanos y hermosos, son antibíblicos,
porque corrompen el alma del creyente. Esos son la mayoría de los mensajes que se escuchan hoy en las iglesias. Esos son los mensajes, la mayoría de los mensajes que se escuchan en la radio, en la televisión, solo hablando de grandezas, de poder, de éxito. Y le ponen un versículo aquí, allá y allá, y nadie se salva, nadie se convierte, porque no es el poder de Dios para la salvación de todos los hombres. ¿Entienden? Yo recuerdo que en el libro de Daniel, cuando se prohibió la oración, él siguió orando y alabando a Dios, a pesar de que podía perder su vida, porque habían prohibido la oración y la adoración. No debemos amar las cosas que componen el sistema pecaminoso y rebelde del mundo contra Dios. Hay creyentes que no solo aman el sistema del mundo, sino que lo practican, se gozan y utilizan el sistema para sus beneficios. El hecho de que la mayoría practique el sistema del mundo no quiere decir que nosotros debemos seguir sus pasos. Miren, yo le voy a poner ejemplos para que usted entienda. El sistema del mundo se conduce mintiendo, robando, adulterando, abusando, cometiendo crímenes, etcétera, etcétera. La mayoría mienten a instituciones financieras para sacar provecho. La gran mayoría falsifican papeles para lograr ayuda del gobierno. Y estos son solo unos pocos ejemplos. Yo les doy un testimonio. Un día quise comprar una casa, pero no ganaba lo suficiente para conseguir un préstamo del banco. Entonces me dijo el real estate, o sea, el vendedor: no se preocupe, nosotros sabemos cómo alterar los números para que le den el préstamo. ¿Saben qué, hermanos? Fui tentado, pero decidí no mentir. No me dieron el préstamo, me quedé sin casa. Pero ¿cuál fue mi satisfacción? Cuán bien me siento el haber honrado a Dios y no ceder al sistema del mundo. Escogí el sistema de Dios y no el sistema del mundo establecido por el diablo. Yo tengo un compañero o un hermano cristiano que pasó por la misma situación, pero él sí mintió en todos los papeles. Le dieron el préstamo, compró una casa hermosa y estaba feliz. Pero a los 2 años se le complicaron las cosas y perdió la casa. Tuvo que ir él y su familia a vivir a un cuarto. Parece ser que el préstamo, en el préstamo le habían puesto cláusulas que vencían a los 2 años y después de ahí tenía que pagar cierta cantidad de dinero. Y como él, muchos en Miami perdieron sus casas por la ambición y el haber mentido en los estados financieros. Así se conduce el mundo y desgraciadamente gran parte de la iglesia también se conduce así. ¿Quiénes fueron los únicos que ganaron? El banco se quedó con la casa y el vendedor con su comisión.
y mi querido hermano fue para la calle. Ven, hermanos, cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos honrará. Dios nos guardará de problemas y de dificultades. Debemos honrar a Dios en todas las cosas. Yo conocí a un técnico de automotriz que trabajaba en Marruni Chevrolet. Y él me contó que él ganaba miles de dólares semanales porque alteraba la lista de los autos que arreglaba. Bueno, le fue bien por un tiempo hasta que la fábrica de la Chevrolet descubrió lo que estaban haciendo y votaron a más de 50 empleados de ese dealer. Queridos hermanos, el dinero es un buen seductor y además un destructor del hombre que Dios desea que seamos. Pero también tengo que agregar algo importante para que no piensen cosas que no son. La pobreza también destruye. Debemos explicar las cosas como son. Y voy a hacer una pregunta: ¿qué hace que un hombre o una mujer dañe su testimonio? Entre muchas cosas, una de ellas es el amor al dinero. Uno por necesidad y el otro por la abundancia y la ambición. Hay un dicho que dice: la ambición rompe el saco. Hay gente que por dinero venden hasta su madre. Hay gente que por la necesidad de dinero venden a sus niñas a pedófilos. Y hay gente con dinero que se degradan como seres humanos, convirtiéndose en escorias. Ven, aquí yo estoy hablando de las dos cosas. Tanto uno como el otro nos puede destruir si no estamos afirmados correctamente en Jesucristo. Si no estamos afirmados correctamente en la roca, cuando vengan los vientos, las tormentas y las dificultades, nuestra casa puede caer, tanto uno como el otro. Hace muchos años, un tsunami golpeó a Asia con más de 200,000 muertos. Nadie había escuchado de ese lugar hasta ese día. Y después de muchas investigaciones dijeron lo siguiente: ese lugar era el número 1 del mundo en el tráfico de niños para los ricos, para los hombres ricos y las mujeres ricas, en la prostitución y en la pedofilia. ¿Habrá sido un juicio de Dios lo que sucedió allí? No lo puedo afirmar, pero una cosa sí te puedo decir: que hubo una limpieza total en ese lugar. Unos se prostituían por la necesidad y los otros por la abundancia, por el poder que poseían. Daban rienda suelta a sus más aberrantes internos deseos. El hombre sin Cristo en el corazón es una bomba de tiempo. Y en los proverbios a mí hay algo que me impresiona de Salomón. Hay algo poderoso que nos enseña la palabra de Dios ahí sobre el corazón de Salomón. Y esto es un buen consejo o un buen ejemplo para todos nosotros
que estamos caminando en el cristianismo. Vamos a Proverbios capítulo 30, versículos, y vamos a leer del versículo 7 al 9. Y dice así la Biblia: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Vamos a regresar y ahora vamos a explicar. Este hombre, Salomón, en una oración profunda y llena de consagración y de espiritualidad, él le pidió 2 cosas a Dios. Y dijo: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Salomón pidió solamente 2 cosas en la vida. Y ahora hágase esa pregunta: ¿qué pediríamos nosotros si Dios nos diera esa oportunidad ahora en el presente? Sigue diciendo el versículo 8: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, pidió Salomón. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. En otras palabras, Salomón está diciendo que todo le puede ser quitado excepto Dios y su palabra. Todo lo demás es vanidad y mentiras. Él pide que Dios sea el dispensador de lo que Él quisiera que tenga. En otras palabras, Él dejará eso en las manos del Señor. Él dejará todas las cosas en las manos del Señor. Y así debemos actuar nosotros los creyentes. Versículo 9: no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos y amigos, estos 2 pedidos muestran no solo gran sabiduría, sino también una profunda consagración. Yo les puedo decir de mí personalmente que en varias ocasiones he orado a Dios y le he dicho y le he pedido: Dios, si ves en mi futuro que algo me ha de desviar o apartarme de ti, quítalo o envíame la muerte antes de que eso suceda. Alabado sea su nombre. Porque, hermanos, el hombre es débil, la carne es débil y resbaladiza, y a cualquiera se le cruzan los cables. Hay que estar alertas en todo momento. No confiemos en nosotros mismos ni en el mundo, excepto en el sacrificio de Cristo en la cruz, donde único podemos estar seguros y salvos es en Cristo y su obra del Calvario. Fuera de ahí somos presas fáciles de devorar. ¿Qué dice la oración del Padre Nuestro? Dice: no nos deje caer en tentación. Es una petición que debemos hacer diariamente para que sea Dios quien nos libre de todas las trampas y tentaciones que podamos enfrentar en esta vida. Usted y yo necesitamos la fuerza de arriba, necesitamos la protección, la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo en todo momento. El mundo y las fuerzas del mal son poderosas, y el apóstol
Pablo oraba para que Dios nos fortaleciera a nosotros, la iglesia, con poder en nuestro hombre interior. Usted y yo necesitamos poder de arriba. No se cree imposible de derrotar. Usted descanse en Cristo. Recuerde siempre que usted no fue quien decidió venir a Dios. Fue Dios quien lo llamó y usted respondió. Cuando estamos fuertes, bien y saludables, nos queremos comer el mundo. Pero puede venir un día donde seamos sorprendidos con el dolor, el miedo y la debilidad. Por eso usted dependa de Dios y no de usted. Dependa de Cristo y de esa obra poderosa que Él realizó allí en la cruz. Y el Espíritu Santo lo fortalecerá con poder en su hombre interior. Alabado sea su nombre. Y así Dios lo protegerá y lo guardará de todas las fuerzas del mal, de toda caída. Y usted será un hombre victorioso en los caminos del Señor. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.